Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:24 minutos de la mañana, el 25 de febrero de 2022. Hacen 18 grados en el Valle de Caracas, según el telefonito, que se ha tragado tantas cosas, ¿no? Tantos aparatos, también es termómetro, termina siendo termómetro también. La noticia del día, por supuesto, sigue siendo el tema de la invasión rusa a Ucrania. Y así vamos con los titulares principales. Y tomo del periodista Luis de la Vega, los periodistas Luis de la Vega y María Sauquillo, quienes se encuentran directamente en el sitio de los hechos. Dice Rusia, el titular es: Rusia recrudece su ofensiva contra Kiev. El Ministerio del Interior de Ucrania reporta fuertes explosiones en la capital. ¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? Nadie. La amarga queja de Volodymyr Zelensky. Amarga y, por supuesto, muy razonable queja. Ya estaremos leyéndola en extenso. El estruendo de los proyectiles del ejército ruso y el ulular de las sirenas son la nueva terrible banda sonora que amenaza la vida de los habitantes de Kiev, la capital de Ucrania, en el segundo día de la ofensiva lanzada contra todo el país por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es un milagro, señala con la voz entrecortada Anatoly, de 50 años, delante de un edificio de 10 plantas bombardeado en la madrugada de este viernes a una docena de kilómetros del centro de la ciudad. La fachada, destrozada con un enorme cráter del impacto delante, explica el porqué de ese milagro. Fuentes policiales sobre el terreno confirman al país que solo ha habido 5 heridos. Era en torno a las 4 de la mañana cuando todo tembló y las ventanas de las casas saltaron todas hacia adentro, relata este vecino. Olga, de 47 años, regresaba a su casa entre lágrimas, todavía incrédula ante la situación que está viviendo. Por cierto, atacar civiles es un delito, crimen de guerra, ¿no? Atacar población civil indefensa es un crimen de guerra, otro crimen de guerra del señor Putin. Junto a ella, varios policías y militares rodean la zona mientras los bomberos acaban de recoger. Al menos 137 personas han perdido la vida en la primera jornada de guerra abierta por Moscú en el país vecino. Mientras los 27 países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado una nueva fase de sanciones contra el entramado político y económico de Putin. Y hay que decir que está muy claro en este momento que los rusos no se van a limitar a Donetsk y Lugansk, a la región del Donbass, sino que tienen toda la intención de ocupar militarmente toda Ucrania. El primer día de toma de objetivos deja muy claro que es para que hoy empiecen a aterrizar unidades mecanizadas y ocupar Ucrania militarmente. No se sabe si para imponer un gobierno títere al estilo del mariscal Pétain en Francia en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, o para directamente anexionarse Ucrania completa, que podría ser también un objetivo de Putin. Fuerzas rusas atacan con especial intensidad este viernes, y ya estamos hablando del día de hoy, la capital de Ucrania, Kiev. El ejército ruso carga contra infraestructuras civiles para forzar a su homólogo ucranio, Volodymyr Zelensky, a negociar y capitular. El gobierno de Kiev ha informado de decenas de muertos y heridos en ataques por todo el país. El último balance cifra en al menos 137 las víctimas mortales desde el sur y el este del país. Las fuerzas especiales rusas y las tropas aerotransportadas tratan además de envolver al ejército ucranio en la región del Donbass, donde los servicios secretos ucranios creen que Moscú puede haber infiltrado además a grupos paramilitares para atacar desde dentro y hacerse con el control total de la zona. El plan podría repetirse, dicen, en otros puntos del país. El objetivo del jefe del Kremlin en Kiev podría ser descabezar a la cúpula del gobierno. Miles de personas han huido hacia el este, más cerca de la frontera rusa, y de la capital hacia el oeste, a ciudades como Lviv, cerca de la frontera con Polonia, donde esta mañana se han oído también las sirenas de alerta por ataques. Decenas de miles de ciudadanos tratan de salir del país hacia Polonia y Hungría. La vida de los habitantes de Kiev
depende de un hilo desde que comenzó el asedio del ejército ruso sobre la ex república soviética. Nadie sabe dónde puede producirse el siguiente ataque aéreo, lo que multiplica la ansiedad y el caos. Al mismo tiempo, todos tratan de dar con información fiable para confirmar a cuántos kilómetros se hallan las tropas del Kremlin, que se acercan cada vez más a Kiev. El gran socavón provocado por el bombardeo del inmueble de 10 plantas de Kiev se ha convertido en un lugar de peregrinaje al que se acercan los ciudadanos para comprobar de primera mano la magnitud de sus daños. Muchos fotografían la escena con sus teléfonos o graban videos para subir a redes sociales. Los cascotes han sembrado el parque infantil que hay justo delante del bloque. Los columpios y el tobogán son testigos mudos de una noche de carreras y alertas que todavía siguen a primera hora del día. Pocos minutos después de las 7 de la mañana, las alarmas empiezan a sonar de nuevo. Los vecinos a la carrera se dirigen a los refugios más próximos, muchos de ellos al suburbano. En uno de los edificios cercanos al atacado, una treintena de personas se resguarda en silencio en el cuarto de las calderas. Algunos son niños todavía dormidos en el suelo, ajenos a todo lo ocurrido. Dentro de todo, hay que decir que gracias a Dios, ¿no?, por el periodismo. Gracias a Dios por el buen periodismo que nos permite enterarnos de estas cosas casi en vivo. Y nuevamente, mi abrazo fraterno a las decenas de periodistas que están contando la verdad del horror de la guerra en Ucrania, de la invasión a Ucrania. Sigo leyendo El País, otra nota dice: noche a cubierto en los túneles del metro de Kiev. Esto ya es una guerra, no sé qué le faltaba para hacerlo, en todo caso en los días previos. Miles de personas se refugian en el suburbano y en los sótanos mientras continúan los ataques sobre la capital de Ucrania. Las guerras nos refrescan. Bueno, este es un contenido exclusivo para suscriptores, lo firma Luis de Vega, pero le voy a leer por el primer párrafo. Las guerras nos refrescan con frecuencia la memoria, nos hacen entender que el horror no entiende de fronteras ni de épocas. Las interminables escaleras mecánicas que conducen al suburbano de Kiev de indisoluble aroma soviético permiten en la noche del jueves al viernes volver a contemplar una escena lejana en el tiempo, pero familiar. Aquellos refugiados que dormían, bueno, en las bocas del metro, en las estaciones del metro, por ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, el metro de Londres fue el hogar durante meses de muchísima gente. Durante la guerra de Inglaterra, la batalla de Inglaterra, que al final se saldó con un triunfo de Inglaterra, Hitler entendió que no iba a doblegar a los ingleses con incontables ataques aéreos, y llegaba un momento la superioridad de la Real Fuerza Aérea Británica lo hizo desistir y tomar otros objetivos, ¿no? Luego lo intentaría matar a los ingleses de hambre, también asediando sus costas con submarinos y hundiendo carga mercante. Quienes quieran enterarse bien de esto, los 14 tomos de la guía de Churchill relacionada con la guerra son magníficos para enterarse de esto, ¿no? Lamentablemente, bueno, como ya vemos, volvemos a imágenes que deberían, y a situaciones que deberían estar ya superadas, pero que lamentablemente no lo están. El presidente de Ucrania dice RT, así que esperen sesgo prosoviético, prorruso, firma el decreto de movilización general. Perdón, prorruso, prosoviético, la Unión Soviética ya no existe. La movilización debe tener lugar en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del documento en todo el país. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha firmado el decreto que llama a la movilización general en Ucrania, luego de su homólogo ruso, Vladimir Putin, que su homólogo ruso ordenara a la madrugada de este jueves una operación militar especial para defender Donbass. Declarar y llevar a cabo la movilización general, se reza el documento, se agrega que la decisión se ha tomado en relación con la agresión militar de Rusia contra Ucrania y con el propósito de garantizar la defensa del Estado, manteniendo la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas ucranianas y otras formaciones militares. La movilización se realizará en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de decreto en todo el territorio ucraniano. Bueno, si me lo permiten, no tienen 90 días los ucranianos para esto. En 90 días, es más, yo creo que a este ritmo en una semana la guerra habrá terminado, ¿no? Con los objetivos que se plantee el señor Putin, bien sea el descabezamiento del gobierno de Zelensky, bien sea el
como ya les dije, la sustitución por un gobierno títere o sencillamente la anexión, porque sencillamente, bueno, Ucrania no es un país tan pequeño, Ucrania es un país de 40 millones de personas, más población que Venezuela, 44 millones de habitantes, pero estamos hablando de una de las principales potencias militares del mundo. Pues Rusia es un país con un enano económico, pero sigue siendo un gigante militar. El mandatario ucraniano ha anunciado que llama filas a reclutas y reservistas y que moviliza vehículos para satisfacer las necesidades de su ejército y de los organismos de seguridad. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha encargado de determinar el orden y el volumen de la movilización, mientras que el Gabinete de Ministros se ha encargado de financiar todas las actividades. Además, las autoridades ejecutivas locales deben alistar, proporcionar temporalmente edificios, instalaciones, parcelas, transporte y otros equipos materiales y técnicos, así como servicios a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio de Seguridad Ucraniano y otros organismos de seguridad del país, indica el decreto. Por su parte, los jefes de las administraciones regionales han recibido instrucciones para garantizar la creación y el funcionamiento de comisiones médicas en las regiones. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha sido autorizado a aplicar medidas de contrainteligencia durante la movilización general, se añade. Y ha dicho Vladimir Zelensky, amargamente se ha quejado amargamente Vladimir Zelensky de que los ucranianos están solos en esto. Y ciertamente los ucranianos están solos en esto. Duele decirlo, pero los ucranianos están solos en esto. Y yo ahora les pregunto, yo sé que muchos van a decir, no, es que Biden no es Trump. Trump era diferente, Trump era un guerrero, Trump era un valiente. Cosa con la cual yo tampoco estoy de acuerdo ni comparto. Yo lo que creo es que Trump era un gran hablachento, ¿no? Pero los que dicen no, que fue que aquí no quisimos que nos invadieran, etcétera, y no pidieron la pizza, ustedes están viendo lo que está pasando en Ucrania. Ustedes creen que alguien se va a inmolar por otro. Ustedes conocen la historia de Estados Unidos. Ustedes saben cuánto le costó a Estados Unidos entrar, cuánto le costó en términos de cuánto tardó y cuáles fueron las circunstancias al final detonantes para que Estados Unidos entrara, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial. El que vive de ilusiones muere de desengaño. Se los dejo así con ese refrán tan venezolano. Esto es lo que ha dicho Biden sobre enviar tropas estadounidenses a Ucrania. Lo dice CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a los estadounidenses que tendrán que pagar un precio por la invasión rusa de Ucrania. Es probable que los precios de los combustibles suban, pero Biden también ha sido muy claro en otro punto: no se enviarán tropas estadounidenses a Ucrania para participar en el conflicto. Cuando anunció las sanciones contra Rusia por el inicio de su invasión el martes, Biden se cuidó mucho de dejar claro de que Estados Unidos no estaba siendo agresivo con Rusia. Permítanme ser claro, se trata de movimientos totalmente defensivos por nuestra parte, no tenemos intención de luchar contra Rusia. A principios de febrero, Biden dijo a NBC News que no consideraría ningún escenario que incluyera el envío de tropas estadounidenses para evacuar a los estadounidenses en Ucrania. No lo hay. Eso es una guerra mundial si los estadounidenses y Rusia empiezan a dispararse mutuamente, y ciertamente no le falta razón. La OTAN, en tanto, decidió activar sus planes de defensa anti-invasión en Rusia. El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, mantuvo este jueves una reunión bajo el artículo 4 de la alianza, que se activa cuando uno de sus países miembros se siente amenazado. El paso fue dado por la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania en la madrugada de este jueves. Hoy hemos mantenido consultas bajo el artículo 4 del Tratado de Washington. Hemos decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva, para proteger a todos los aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en toda la alianza. Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas y no escalatorias, indicó el Consejo del Atlántico Norte en un comunicado. Se perdió Ucrania, señores. Permítanme que se los diga así. Ucrania se perdió. Ucrania dejó de ser un estado independiente. Sea por la vía que fuere, sea que le monten un gobierno títere o sea que se lo anexionen. Ucrania desapareció como nación.
a menos que sean muy valientes y que tengan mucho más poder militar del que les suponemos y empiecen a derrotar a los rusos, cosa que en este momento no parece, pero ni remotamente posible. Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia ya habrían anunciado su intención de pedir la activación del artículo 4 y, por supuesto, los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que siempre han estado en la mira del oso ruso, deben tener razonablemente bastante temor. Otra reacción que no sorprende, pero digamos no es muy lógica, dado que son aliados en la autocracia, es la reacción de Turquía. Turquía tuvo una reacción absolutamente contraria a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con sobradas razones geopolíticas. Pues 2 palabras: Mar Negro. Turquía es vecino de Rusia y pues en un momento dado le pasa lo mismo. Y también sorprende la reacción de Argentina, porque hace una semana Alberto Fernández estaba en Moscú haciéndole carantoñas a Putin, y ayer la Cancillería argentina sacó un comunicado durísimo en la ruleta que se ha convertido ¿no? Como ya les digo, no hay nada más errático que la política exterior argentina en estos momentos. Quizás la política exterior mexicana, que por cierto, en esto sí ha sido contundente también en contra de Rusia. Los aliados, sigo leyéndoles esta nota de la OTAN, aseguraron en el comunicado que las acciones de Rusia plantean una grave amenaza a la seguridad euroatlántica y tendrán consecuencias geoestratégicas. La OTAN seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados. Estamos desplegando fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en la parte oriental de la alianza, así como activos marítimos adicionales. En tanto, una nota que sorprende es la ocupación de la antigua central nuclear de Chernobyl. Asesor de la presidencia ucraniana, Mikhail Podolyak, aseguró que la toma de la central nuclear por Rusia representa una amenaza para toda Europa. El ejército de Rusia, que inició este jueves una invasión militar contra Ucrania, ocupó la antigua central nuclear de Chernobyl. Esto después de fuertes combates contra las Fuerzas Armadas ucranianas. Tras un cruento combate perdimos el control de Chernobyl, afirmó el asesor de la presidencia ucraniana, Mikhail Podolyak, citado por la agencia UNIAN. Según el funcionario, las autoridades no tienen información sobre el estado de las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernobyl, el sarcófago y el almacén de los residuos nucleares. Tras este ataque absolutamente irracional de los rusos en esta dirección, no podemos asegurar que la central nuclear de Chernobyl esté segura. Y advirtió: esta es una de las amenazas más grandes que enfrenta ahora Europa. Podolyak expresó además: conociendo las costumbres de los rusos, seguramente ya están preparando alguna provocación en la central o aprovecharán los daños ocasionados a las instalaciones durante el ataque para acusar de esto a Ucrania. El representante de la presidencia ucraniana no descartó que los militares rusos dañen estas instalaciones muy peligrosas deliberadamente. Y mi pregunta ayer era, y creo que es válida hoy, era: ¿qué puede haber en Chernobyl que todavía les interesa a los rusos, ¿no? 35 años después. ¿Qué secreto no quieren que se sepa 35 años después? ¿O querrán investigar? Porque una de las cosas que ha sorprendido después de la tragedia de Chernobyl, del accidente de Chernobyl, es lo rápido que se ha recuperado la naturaleza alrededor de la zona. Pueden querer investigar eso, ¿no? A lo mejor no usaron combustible uranio lo suficientemente contaminante, ¿no? Y plantean cambiarlo por uno más contaminante todavía. Emmanuel Macron anunció que enviarán contingente militar a Estonia y Rumania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la madrugada de este viernes que ha decidido enviar un nuevo contingente militar a Estonia y Rumania ante el avance de Rusia en su agresión contra Ucrania. En rueda de prensa desde Bruselas, Macron indicó que este viernes en la cumbre de la OTAN ofrecerá más detalles de su plan para reforzar la presencia militar en los países bálticos, con la intención de
garantizar la seguridad de la Unión Europea frente a la amenaza rusa. Macron confesó que se ha sentido engañado por parte de Putin, a quien acusó de haber dado la espalda deliberadamente a la vía diplomática para iniciar el ataque contra Ucrania. Mientras tanto, hay más de 1.400 detenidos en Rusia por protestar contra la guerra. Dice el país que entre la apatía y el silencio solo unos pocos rusos protestan contra la agresión de Putin. No sé si esto también les suena familiar. La propaganda del Kremlin y el aumento de la represión han logrado acallar a una sociedad que se declara mayoritariamente en contra de la guerra. Pese a todo, las autoridades detienen a más de 1.500 manifestantes contra el ataque a Ucrania. Hay que decir que en un régimen tan duro, tan represivo como el de Vladimir Putin, aquí conocemos algo de eso, tenemos nuestros propios represores, ¿no? Bueno, que 1.500 personas estén detenidas no significa que no eran pocos, ¿no?, los que manifestaban. Y que haya personas que se atrevan a manifestar en ese país, pues es un buen síntoma. Como que haya personas que se atreven a manifestar en este. Este plomizo 24 de febrero será recordado por millones de rusos como el día en que definitivamente se rompió algo. La mayoría de la sociedad o bien calla por miedo o indiferencia o bien apoya la política agresiva del Kremlin. Mientras los misiles rusos caían sobre una nación a la que consideraron hermana, las escasas voces críticas solo compartían un mensaje en redes sociales. ¿Y esto para qué? A pesar de la tristeza y la rabia, en las calles no se ven manifestaciones prohibidas por las autoridades bajo amenaza de cárcel. Avanzada la tarde se congregaron en el centro de Moscú y otras ciudades grupos de cientos de personas, aunque pronto comenzaron los arrestos, al igual que había pasado horas antes con los piquetes individuales de ciudadanos. El balance terrible de la invasión a Ucrania, 6:46 minutos a este momento, 137 ucranianos murieron y otros 316 resultaron heridos tras 18 horas de ataques de Rusia. El gobierno ucraniano ha instado a la población a donar sangre y a buscar atención médica fuera de los hospitales si su estado de salud se los permite. Y ACNUR reporta más de 100.000 desplazados de Ucrania en el primer día de la invasión rusa. La portavoz Shavia Mantu afirmó que tras la primera jornada de intervención militar rusa es todavía difícil hacer un seguimiento de los movimientos de la población que en este momento se producen de forma esporádica e impredecible. La agencia de la ONU ha reforzado sus operaciones en Ucrania y países vecinos y podría aumentar su personal en la zona si el conflicto continúa su escalada. Mientras tanto, la posición del régimen de Maduro es ni sí ni no, sino todo lo contrario. Llamamos a retomar el camino del diálogo. La posición de Maduro ante la invasión rusa de Ucrania. El dirigente oficialista condenó la oleada de sanciones de países contra el Kremlin. Bueno. Nicolás Maduro emitió un comunicado este jueves en el que fija posición sobre la invasión rusa de Ucrania. Acorde con su discurso antiestadounidense, culpó a la Casa Blanca y demás miembros de la OTAN de romper con el acuerdo de Minsk, ocasionando una crisis entre Moscú y Kiev. Venezuela rechaza el agravamiento de la crisis en Ucrania, producto del quebrantamiento de los acuerdos de Minsk por parte de la OTAN, promovido por Estados Unidos, señala el texto, y añade: el descarrilamiento de estos acuerdos ha vulnerado el derecho internacional y ha generado fuertes amenazas contra la Federación Rusa, su integridad territorial y soberanía, así como impedido el buen relacionamiento entre países vecinos. Maduro continúa llamando a retomar el camino del entendimiento mediante el diálogo en las partes en conflicto. Finalmente condena la oleada de sanciones de países contra el Kremlin. Ayer había fuertes, en las redes sociales, fuertes críticas del propio chavismo hacia la posición de Maduro. Por eso quizás se agrega este párrafo sobre el diálogo. Venezuela, conforme a su diplomacia constitucional de paz, hace sus mejores votos para la resolución pacífica de este conflicto, al tiempo que rechaza la aplicación de sanciones ilícitas y ataques económicos contra el pueblo ruso que afecten masivamente el disfrute de sus derechos humanos. Dice la nota del Nacional: pese a la notoria culpabilización de la OTAN por Maduro y la victimización que hace de Rusia, en el comunicado se evidencia un tono menos categórico que el empleado el martes cuando expresó abiertamente su apoyo irrestricto a Rusia. Eso es lo que yo decía, ¿no? Lo que sucedió 2 días antes de que Vladimir Putin declarara la guerra y ordenara los primeros bombardeos. Mientras tanto, la Asamblea de 2020, calificada de fraudulenta por parte de la patilla, arrugó y sacó de su agenda el acuerdo para respaldar la invasión rusa. Deben haber recibido una llamada de Miraflores. La Asamblea fraudulenta retiró este jueves de su agenda el punto de acuerdo del respaldo a Rusia por reconocer las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania.
A través de una imagen compartida en Twitter por la periodista Gabriela González se aprecian los temas que iba a debatir el Parlamento chavista, pero no hablaron de la invasión ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin al territorio ucraniano en la madrugada del jueves. Cabe recordar que muchos países del mundo han expresado a lo largo del día su rotundo rechazo al ataque contra Ucrania. Además, no había un pronunciamiento oficial del régimen de Maduro sobre lo ocurrido y fue en horas de la noche que la Cancillería sacó un comunicado. Yo les decía a ustedes que qué bueno era el buen periodismo, ¿no? Que gracias a Dios por el buen periodismo. Y bueno, ahora les voy a mostrar el ejemplo contrario, que es este tuit de BTV, que dice: minuto a minuto, Rusia inicia operación especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Estos dos términos, desmilitarizar y desnazificar, son exactamente los términos que está usando el Kremlin. A los señores de BTV les comento, nada más, como detalle, como nota al margen, que el señor Zelensky, presidente de Ucrania, es de raza y religión hebreas, es decir, es judío. Es difícil desnazificar un país cuyo presidente es judío, debe ser difícil, ¿no? Pero bueno, cuando un medio de comunicación sigue una fidelidad perruna a un amo que ni siquiera le está haciendo caso, ¿no? Porque digamos, no hay ni un criterio propio sobre cómo tratar esto en BTV. Todo es copiado de Rusia. Algunos titulares de la prensa mundial sobre este tema. The Times, una foto que se repite en varios medios. A Dark Day for Europe, un día oscuro para Europa. Dice The Times de Londres. Le Monde, la Rusia ataca Ucrania por varias de sus fronteras. Esto es Le Monde. New York Times. No me abre el New York Times. Está por aquí abajo, dice. Bueno, no, está muy pequeñito, no se los voy a leer. Wall Street Journal tampoco me quiere abrir, me abrían hace un rato. El Comercio de Lima repite la foto y dice: Putin invade Ucrania a sangre y fuego. Y repite la foto de esta mujer herida que se va probablemente a convertir en una imagen icónica de la guerra en Ucrania. 6:53, 51 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Jaime Nestares, Néstor Tovar y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes a nombre de Tecno Hospitalaria y nos vamos para servirle de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario el doctor Alfredo Cova. Garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Tecno Hospitalaria porque el nombre propio en insumos, en equipamiento, en mobiliario, para médicos, para clínicas, para pacientes, todo está en www.tecnohospitalaria.com, y a través de nuestra página web usted puede realizar sus consultas y luego finalmente hacer su pedido con delivery o pick-up. También ofrecemos en este momento el concentrador de oxígeno marca Dynalex, que le ofrece hasta 5 litros de oxígeno con calidad de 93% a un precio incomparable con el de la competencia. Llámenos al 022-919-9549, síganos en Instagram como @tecnohospitalaria o www.tecnohospitalaria.com, y no vamos para servirle. Tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19. También hablarles de Tecnieléctrico porque en la reparación de decodificadores, equipos de sonido, microondas, televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. Llámenos al 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Y a usted que quiera sus animalitos, le va a interesar que yo le recomiende el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, donde ofrecemos atención especializada tanto a animales grandes como pequeños, incluso a peces, caballos o morrocoyes, por ejemplo. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugías electivas, vacunación y peluquería canina para los consentidos de la casa, los peluditos. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova. 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelén, entre calles Damaso Villalba y Manuel Díaz, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía integral
para el bienestar de su mascota. Y ahora pues vamos con una serie de titulares nacionales. Yo tengo que decirles que tampoco es que hay gran cantidad de noticias nacionales, ¿no? La gente a veces me dice, bueno, pero es que te estás dedicando mucho a la guerra de Ucrania. Bueno, la guerra de Ucrania es con mucho el hecho más importante que ha ocurrido este año, y probablemente el hecho más importante incluso si consideramos la pandemia, el hecho más importante de esta década, el que puede marcar más el futuro es esta invasión, y bueno, por lo tanto yo la cubro entendiendo que ustedes necesitan enterarse de ella. Pero bueno, hay una serie de titulares nacionales que también hay que seguir. El primero es que el INAC anuncia la apertura general de los vuelos comerciales en el país, y esto sin duda es una buena noticia, supervisada y vigilada, dos términos que le gustan mucho al chavismo. Pero bueno, por lo menos empieza a moverse un poco más el tráfico aéreo. También se abre la frontera con Brasil por Santa Elena de Guairén. Yo me acuerdo en 2012, yo me tomé una foto justo en ese sitio, en la línea entre Venezuela y Brasil, y chico, uno entraba a Brasil y recorría como 100 kilómetros en Brasil y no hay un policía que lo parara a uno. Hoy en día, por supuesto, eso es un campo de refugiados, o fue un campo de refugiados durante mucho tiempo. El bonito pueblo de Pacaraima, el pueblo que está en la frontera, el mellizo de Santa Elena de Guairén. Bueno, a ver si volvemos a cierta normalidad en esto. Duque afirma que 10 integrantes de las disidencias de las FARC habrían sido neutralizados en el Arauca colombiano, y uno de ellos sería alias Arturo. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, los delincuentes habrían entrado al territorio colombiano desde Venezuela. 10 presuntos integrantes de las llamadas disidencias FARC neutralizados. Ayer les contaba del operativo que está llevando el ejército colombiano en el Arauca. Las autoridades reconocieron la valentía de los habitantes de Pavia por rescate de heridos en el accidente aéreo del helicóptero. ¿Se acuerdan que yo les comentaba también qué valientes los que fueron y sacaron a los 2 militares que seguían vivos dentro del helicóptero? Bueno, autoridades nacionales, estadales y locales, así como usuarios de las redes sociales, reconocieron la solidaridad y valentía de los habitantes de Pavia por el rescate de los heridos en el accidente aéreo del helicóptero MI-17 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que cayó a tierra en la tarde de este martes en el referido sector al oeste de Barquisimeto, Estado Lara. El padre de un estudiante asesinado hace 7 años en una protesta continúa exigiendo justicia. Se trata de Eric Roa, padre del estudiante de 14 años Kluivert Roa. ¿Se acuerdan del caso de Kluivert Roa, no? Que le disparó a un policía nacional debajo de un carro a quemarropa. Asesinado hace 7 años en medio de una protesta contra la administración de Nicolás Maduro, sigue exigiendo justicia por la muerte de su hijo, quien falleció al recibir un impacto de proyectil a manos de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Se acuerdan que Kluivert además tenía como 13 años nada más cuando esto pasó? Roa dijo que aun cuando el funcionario responsable de disparar contra su hijo está detenido tras ser sentenciado a más de 18 años de cárcel, quiere que toda la cadena de mando policial y militar que ordenó disolver las manifestaciones también sean sancionados. Mientras tanto, los casos de coronavirus llegan a 512.947, 387 nuevos contagios en el día de ayer. Una mujer de 66 años falleció como consecuencia del coronavirus. 2 protestas por agua en menos de 24 horas en Los Teques. Desplegarán 142.000 funcionarios de seguridad por el asueto de carnaval en Venezuela. Hoy empieza el carnaval en Venezuela y tienen que estar pendientes porque de 9:30 a 12 va a estar restringida de manera parcial la circulación en la avenida Francisco de Miranda, en un tramo tan sensible como desde de la Plaza Francia hasta la Plaza Bolívar de Chacao. Es decir, tomen sus previsiones si van a tener que circular por la zona. Y para cerrar este titular que es horrible, un trabajador de un restaurante habría lanzado al vacío a un cliente por no pagar la cuenta. Un hombre resultó herido este miércoles en la tarde tras ser lanzado al vacío desde el 2º piso del centro comercial Galerías Ávila. Reportes de periodistas de sucesos señalan que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue lanzado al abismo por el encargado de un restaurante en la Candelaria por no pagar la cuenta. De momento se desconoce el estado de salud de la víctima, pero lo que yo tengo que decir es que si esto es verdad, el que hizo esto tiene que estar detenido por los clavos de Cristo. No puede ser que no hay proporcionalidad en que tú por no pagar una cuenta te lancen de un 2º piso para abajo.
la locura y el horror que vivimos en Venezuela este viernes 25 de febrero de 2022, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, que este fin de semana largote sea todo lo que ustedes esperan de él, que si pueden se vayan para la playa y disfruten un poquito, y si se quedan en Caracas que descansen, y si Dios quiere, ustedes y nosotros nos volvemos a encontrar ya el miércoles de ceniza, porque polvo eres y en polvo te convertirás, pero primero toca divertirse un pelo. Hasta el miércoles, chao.